Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio del libro del Pentateuco, o sea, de esta colección, llamémosla de alguna manera, de estos libros que forman el Pentateuco. Y al llegar a este punto, la pregunta ya no es solo qué es el Pentateuco o cómo está organizado, sino cómo debe relacionarse el creyente con estos escritos bajo el nuevo pacto. No podemos ignorarlos, pero tampoco podemos aplicarlos sin discernimiento. La clave es entender su función dentro del plan redentor de Dios. El hecho de que estemos bajo el nuevo pacto no reduce la autoridad del Pentateuco. La Escritura afirma en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto incluye los primeros 5 libros. El Pentateuco no es un documento histórico sin relevancia actual. Es revelación divina que sigue instruyendo, corrigiendo y formando al creyente. Ignorarlo no es una opción bíblica. Aunque la ley es parte central del Pentateuco, el Nuevo Testamento es claro en cuanto a su función. En Romanos 3:28 declara: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto significa que la ley no puede salvar ni justificar. No fue dada como medio de redención, sino para revelar el pecado y mostrar la necesidad de un Salvador. Por lo tanto, el creyente no vive bajo la ley como un sistema que determina su salvación, sino bajo la gracia revelada en Cristo. Aunque no estamos bajo la ley como sistema, su contenido sigue siendo relevante. En Romanos 7:12 declara: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto establece un principio clave. La ley refleja el carácter de Dios. Lo que Dios revela sobre su santidad, justicia y obediencia no cambia. Por eso el creyente no descarta la ley, sino que la entiende correctamente. No la usa para justificarse, pero sí para conocer a Dios y entender su voluntad. El Nuevo Testamento establece claramente que Cristo es el cumplimiento de lo que el Pentateuco anticipaba. En Mateo 5:17 declara: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto significa que la ley, los sacrificios y el sistema del pacto encuentran su cumplimiento en Cristo. No desaparecen sin sentido, sino que alcanzan su propósito. Por lo tanto, leer el Pentateuco sin Cristo produce una interpretación incompleta. Leerlo a la luz de Cristo revela su verdadero significado. El sistema de sacrificios establecido en Levítico no continúa con la práctica del creyente porque ha sido cumplido en Hebreos 10:10, donde declara: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto establece una verdad definitiva. No se necesitan más sacrificios porque Cristo es el sacrificio perfecto. Sin embargo, el sistema sacrificial sigue siendo esencial para entender el costo del pecado y la magnitud de la obra de Cristo. El Nuevo Testamento no deja al creyente sin dirección. En Gálatas 6:2 declara: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto significa que la vida del creyente está guiada por la enseñanza de Cristo, la cual no contradice la ley, sino que la cumple y la lleva a su expresión plena.
Por lo tanto, no vivimos bajo el sistema del antiguo pacto, pero tampoco vivimos sin ley. Vivimos bajo la dirección de Cristo. Sin el Pentateuco no entendemos el pecado, el pacto, la expiación ni la necesidad de redención. Todo lo que el Evangelio declara ya ha sido establecido en estos libros. Esto confirma que el Pentateuco no es opcional para el creyente. Es fundamental para comprender correctamente la obra de Cristo. Y esto nos lleva al cierre necesario de nuestro estudio. Si el Pentateuco establece el fundamento de toda la revelación bíblica y encuentra su cumplimiento en Cristo, entonces debemos afirmar con claridad qué lugar ocupa dentro del canon y por qué su autoridad no puede ser cuestionada. Pero todo esto lo veremos el día de mañana, por honor al tiempo. Que tengan todos una feliz noche, mil bendiciones.